El acta de la sesión 39 se da por aprobada. El acta de la sesión 40 queda a disposición de los y las señores diputados y diputadas. Y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimados y estimadas diputados y diputadas. Se han recibido los siguientes documentos por esta comisión. Una nota de la cacique Oriana Oyarzunteca, quien solicita audiencia con esta comisión a fin de denunciar y exponer lo que en su concepto son vulneraciones de derechos humanos a las que estarían sometidas las mujeres mapuches huilliches, herederas ancestrales del territorio El Cacique de Apeche. Se recibió otra nota del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien remite informe de gastos de actividades y programas del Instituto Nacional, correspondiente al primer trimestre de julio, para el segundo trimestre de julio-septiembre de 2023, Ley de Presupuesto del Sector Público. También una presentación del señor Francisco Andrés Roa, en representación de la sociedad civil y organizaciones de diversidad sexual del país, quienes solicitan participar de la discusión del proyecto que está actualmente en tabla. Y la razón de ello, o la razón de su petición, es que han estado siguiendo los debates que se han producido al interior de la comisión y quieren hacer una suerte de defensa hacia las diputadas Osandón y Johannes Kaiser, que intervinieron en la última sesión. Y se recibió, tengo un pareo de... Sí, del diputado Johannes Kaiser con la diputada Ñanco. Del diputado Johannes Kaiser y de Erika Ñanco, ¿vale? Y también una nota de un reemplazo del diputado Naranjo por la diputada Ana María Bravo, que está por llegar. Esa es toda la cuenta, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta, diputado? Sí, presidente, solo si puede aclarar cuál es la solicitud que está realizando la cacique, que no entendía para dónde iba. Secretario, a ver, si quiere. Presidenta. El 1. Audiencia con la Comisión para denunciar y exponer la vulneración de derechos humanos a las que están sometidas las mujeres mapuche huilliche, herederas ancestrales del territorio del Cacique de Apeche. ¿Ya? ¿Alguien más sobre la cuenta? Vale, siendo las 3, 8 minutos, 20 minutos de varios, si es que los hubiera. Abro. Diputado Lilayú. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quiero solicitar un oficio a esta comisión dirigido al ministro de Relaciones Exteriores y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, destinado a conocer en detalle cuáles son las gestiones que actualmente están desarrollando las carteras para encontrar a la chilena Loren Gargovic, quien habría sido secuestrada en la operación terrorista perpetrada por Hamas y la Yihad Islámica. Ella en este momento está secuestrada, en los antecedentes que tenemos, y quiero saber qué estamos haciendo como... ¿Habría acuerdo en la comisión? Diputado, para que después entregue los antecedentes aquí, porque era medio difícil el apellido. ¿Alguien más sobre la cuenta? Yo, presidente. Diputada. Perdón, varios. Sí. Perdón. Ya. Primero diputada y después diputado. Ya. Muchas gracias, presidenta. Saludar... Uy, qué raro el audio de esta sala. Saludar a los colegas, al subsecretario, los equipos, a quienes se encuentran presentes. Yo, en realidad, más que solicitar un oficio, quería poner en conocimiento a la comisión unas 3 situaciones, 2 en particular, que me parecen muy complejas definiciones del Poder Judicial. Estoy hablando de 2 casos donde se ha negado a condenar por femicidio en el caso de 2 mujeres trans asesinadas. Uno en particular en Iquique, que de hecho fue revertido por la Corte de la región, un juicio que ya había sido resuelto, que ya se había condenado al asesino, y se revierte este juicio, se anula por una supuesta inconformidad con la ley, que si uno analiza el tenor literal de
de la ley no se hace ningún tipo de referencia a la biología de una persona, ¿no? Creo que estas dos situaciones son muy expresivas de un problema que estamos teniendo del propio tenor literal de la ley, pero también de vacíos que hay en nuestra legislación, en el ordenamiento jurídico, para proteger a distintas personas de la discriminación, de la violencia e incluso sancionar cuestiones tan brutales como la muerte. Esto se mezcla también con un hecho muy doloroso reciente de un joven trans en Los Ángeles que fue brutalmente asesinado. Su nombre es Ever, y otro caso que también busca justicia. Y ahí yo creo, y lo que quería poner sobre la palestra en esta comisión y un poco llamarnos a la acción, es a que no podemos seguir dilatando la tramitación de la reforma a la ley antidiscriminación, que no solamente se hace cargo de los temas de las diversidades sexuales, pero en particular aquí tenemos 3 casos muy brutales donde al parecer el Poder Judicial se queda corto, y evidentemente tenemos que legislar ahí, tenemos que trabajar quizás por un tipo penal que proteja en particular a las diversidades sexuales. Creo que eso es un debate adicional, pero a mí, Presidenta, y eso es lo que quería manifestar, y yo no sé si esto se puede canalizar mediante una nota al Poder Judicial, creo que eso ya es más complejo, o quizás un oficio al Ministerio de Justicia, para manifestar que la Comisión está preocupada, no del tenor de la ley, porque ese ya es otro debate, sino preocupada de que hoy día asesinatos tan graves, fundamentados en el odio, que es algo que ya califica más la acción, estén quedando en la impunidad o puedan seguir quedando en la impunidad. Entonces, esa es un poco la inquietud que quería manifestar, Presidenta, y el llamado de atención también a nuestra comisión a legislar y la solicitud, o sea, oficial o más bien enviar una carta al Ministerio de Justicia y, si es posible, al Poder Judicial mediante sus representantes. Creo que eso es un poco más complejo, pero lo dejo ahí también a que el secretario nos diga las posibilidades, porque no puede ser que a personas trans se les mate y queden en impunidad en nuestro país. Eso es todo, Presidenta. Gracias, diputada. Para ir zanjando, sí, solo le parece a la comisión que enviemos una carta al ministro de Justicia y una invitación abierta a todos los miembros de esta comisión para que se legisle sobre un tema que hace muchos años está pendiente y tiene que ver con los delitos de odio. Está primero el... adelante. Presidenta, bueno, me parece que la conducción que le da la solicitud de la diputada es la correcta, porque al Poder Judicial me llamaba un poco la atención. Pero me queda una duda respecto al tenor de la carta que iría al ministro de Justicia, porque la diputada habla de impunidad. Yo creo que tiene que ver, al parecer, con la interpretación que queremos darle a la aplicación de un texto o de una norma jurídica. Entonces, me gustaría profundizar un poco más en qué tenor sería la carta al Ministerio de Justicia para ver si adherimos o no a ella, Presidenta. Gracias. Diputada. Presidenta, yo no tengo ningún problema en el tono en que se plantea por parte del diputado, por su intermedio. Yo me hago cargo yo misma de las palabras respecto a la impunidad, es la calificación que yo le doy a la situación, pero por cierto, la idea es que esta comunicación sea de la comisión, y si podemos acordar que sea en términos de que hay preocupación por la interpretación de la norma, por vacíos de la norma, me parece que es más preciso, me parece que es algo que yo comparto, y la calificación de impunidad, por cierto, diputado, yo no quería incluirla en la carta, sino que era más bien mi posición respecto a lo que ocurre, pero por cierto, si podemos lograr un acuerdo así, a mí me parece. Solo para tratar de llegar al acuerdo, ¿les parece que sea una carta al ministro de Justicia manifestando la preocupación por este tipo de situaciones que no siempre quedan cubiertas, digamos, por la legislación vigente? Y lo dejemos ahí, digamos, para ver cuál es la respuesta. ¿Les parece? ¿Estarían de acuerdo? Perfecto. Se acuerda envío de la carta. Diputado Palma. Gracias, Presidenta. Junto con saludar a esta honorable comisión, saludar al subsecretario y a su staff jurídico. Presidenta, quería plantear 2 o 3 cosas bien puntuales. Lo primero, celebrar desde luego la aprehensión de Pedro Barrientos en Estados Unidos, perseguido, ¿no es cierto?, por la justicia internacional por crímenes de connotación pública, ¿no es cierto?, tortura, escarmiento y finalmente aniquilación del querido y recordado cantante Víctor Jara. Segundo, aprovechando la presencia del subsecretario, quería consultarle por su intermedio si nos pudiera
mencionar qué pasa con la situación de Arturo Moreno Alcántara, quien está solicitado por la Interpol. Él apeló, tengo entendido, a su situación de refugiado en Chile. Él es una persona perseguida por delitos de lesa humanidad en la vecina República de Perú y tiene un juicio pendiente y me parece que es una situación inadmisible que este ciudadano siga en nuestro país. No sé en qué condición está, si es que el Ministerio pudiera responder a esta pregunta. He oficiado además al Ministerio de Justicia, Presidenta, por su intermedio, para solicitar información respecto a la existencia de cámaras, respecto de si existe un catastro de los accesos y un catastro de las personas que circulan por el Ministerio, porque me parece gravísimo el caso Osamentas, que apareció el otro día, una mandíbula con piezas dentarias. Creo que es un atentado contra el plan de búsqueda y si se tratase eventualmente de piezas de personas desaparecidas, incluso aunque no fuera en el contexto de la dictadura, me parece que es un agravio a cualquier familia. Y lo último, Presidenta, nuevamente por su intermedio, preguntar cómo va lo de la recuperación o en qué trámite está la recuperación del sitio 3 y 4, hablamos de un sitio de memoria. Muchas gracias, Presidenta. Ofrezco la palabra para varios y si no, quisiera pedirle dos cosas. Primero, hasta hoy había un acuerdo que permitía a las organizaciones ingresar acá y ese acuerdo duraba hasta hoy. Lo que quiero es recabar un acuerdo, que es por mayoría de acuerdo a lo que planteó el secretario la vez anterior, para que puedan entrar un representante por organizaciones sociales. Ya están registrados los asesores legislativos, no debieran ser nunca más de 13 porque es uno por diputado. Tenemos un aforo un poco más grande, así que, secretario, voy a pedir que votemos para el acuerdo de que puedan entrar representantes de las organizaciones sociales. Presidenta, cuando usted hace referencia a las organizaciones sociales, ¿hay algún catálogo para poder discriminar en el fondo entre el invitado, la persona que pasa? O sea, ¿o es cualquier invitado? En el fondo, ¿cuál es la organización social? Es un concepto un poquito amplio y en el fondo cualquiera podría atribuirse venir en representación de una organización social cualquiera. Entonces, diputado, yo parto de la buena fe y supongo que nadie va a venir inventando una organización. En este caso, digamos, las que están acompañando el proceso legislativo de la ley antidiscriminación. Entonces, ¿hay alguna acreditación en el fondo o en representación de alguna organización conocida? Sí, conocida, obvio. Me parece que tiene toda la razón. Sí. Tiene toda la razón. Sí, tiene toda la razón. La idea es que seamos un espacio abierto para las organizaciones que efectivamente puedan seguir la trayectoria de cada uno de los diputados que esté acá y por eso estoy sometiendo a votación el que puedan ingresar un representante para no romper el aforo tampoco por organización no gubernamental, social, fundación, corporación, etcétera. Solamente para que me pueda aclarar el punto respecto a que usted dijo que solamente podía entrar o sea, que no podían haber más de 13 asesores porque son 13 los diputados permanentes de la comisión. Pero en el caso, por ejemplo, de muchos de los diputados que tenemos indicaciones y que hemos estado siguiendo la discusión de esta discusión, para que quede solamente aclarado y puesto ahí también que también venimos con nuestros asesores, bueno, uno por, obviamente, cada uno de nosotros, para que no lo consideren también dentro de eso, porque igual hay diputados como el mío que vienen y van a la comisión para poder hacer defensa de sus indicaciones. Creo que eso igual pudiese ser considerado ahí. No, es que como lo digo. Lamento decirle que el reglamento establece que es uno por integrante de la comisión. Sin embargo, si hay acuerdo, efectivamente podrían participar también los asesores legislativos de aquellas personas, colegas que son parte de que no son parte de la comisión. Sí, Presidenta, con respecto a eso me parece que sería de toda lógica poder acceder a la petición de que si hay acuerdo se pudiese ingresar no solamente la gente de las organizaciones sociales que soliciten estar, sino también aquellos asesores de aquellos diputados que han presentado indicaciones en casos como estos proyectos de ley, que pudieran también estar presentes. Yo creo que sería algo que se pudiera votar en conjunto como una sola petición.
Por separado. Sí, yo lo solicitaría por separado. Vamos. Y entendiendo que son naturalezas distintas. Aquí el trabajo legislativo de los parlamentarios y todos, sean miembros o no de la comisión, yo creo que merece que tengan en el fondo la asesoría correspondiente. Cosa distinta es a propósito de una de las polémicas que han habido por otros temas. Diputada Pizarro. Sí, yo solo quiero dejar establecido que a mí me parece que es muy importante que en la discusión de proyectos de ley exista representación de las organizaciones sociales. Y quiero decir algo. Cuando viene algún representante de alguna organización, entra invitado por alguno de nosotras y nosotros. Y eso significa que nos hacemos cargo de quien viene en relación a que es una organización reconocida. Yo quiero decir que le doy el mismo valor, porque quiero que quede señalado, a la presencia de asesoras y asesores como la presencia de organizaciones. Yo creo que estos espacios democráticos se enriquecen y fortalecen con la presencia de quienes han dado luchas de décadas por, en este caso, la comunidad LGTBIQA+. Así que yo quiero dejar eso establecido antes de la votación, Presidenta, porque le doy el mismo valor. Gracias, diputada. Secretario, podemos votar primero las organizaciones que efectivamente vienen generalmente invitadas por algún diputado, y en segundo lugar también para el ingreso de asesores legislativos de las personas que están participando en la comisión pero que no son de la comisión. Diputada Lavé. Gracias, Presidenta. Saludar a todos. Presidenta, tengo a lo mejor una dicotomía con algunos parlamentarios, tanto puede ser de mi sector o no, digamos. Yo creo que hoy día restringir por motivos anteriores, creo que hoy día nosotros como esta comisión en especial tiene que dar un voto de confianza para lo que viene, tomando en cuenta que agrandamos la sala básicamente, así que la felicito por la gestión, Presidente, primero. Uno de los problemas de la sala anterior es que estamos todos muy apretados, por ende era una sala incómoda, no solo para los parlamentarios, sino uno veía también asesores de pie, que llegaba un parlamentario y le pasaban la silla. Yo creo que acá todos tenemos derecho a estar con los asesores que consideremos prudentes para la discusión en el momento, como también no estoy de acuerdo con, en primera instancia, prohibir que alguna organización entre, sea formalizado o no. Yo creo que, como bien lo dice usted y otros parlamentarios, este es un lugar democrático en donde ojalá existiera la mayor representación de la sociedad civil como también parlamentaria. No estoy de acuerdo con que tomemos una votación, pero si lo piden, votemos. Pero yo creo que a raíz de su presidencia, a raíz del cambio de sala, a raíz del espíritu, etcétera, creo que a lo mejor lo que podemos hacer es un voto de confianza para que todos puedan. Y en caso que se vuelva a generar un conflicto, tomaremos medidas. Yo planteo a todos los parlamentarios es que hagamos, entre comillas, un borrón y cuenta nueva, en donde podamos legislar correctamente, pero sin empezar a restringir. Esa es mi opinión, Presidenta. Pueden estar de acuerdo o no de acuerdo. Hay veces que entran organizaciones más afines a uno, otras afines a otro, pero lo más importante, más que prohibir, es incentivar el respeto, más allá de las discusiones acaloradas que todos las hemos tenido y todos hemos tenido grandes diferencias. Yo postulo a eso, Presidenta, espero que la mesa lo reconsidere y podamos ser un espacio libre de puertas abiertas. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado, y gracias por el ánimo y por el clima, pero más allá de la buena voluntad, quisiera de todas maneras hacer la votación para que quede en actas y bien establecido, porque es probable que después nos cambien a la sala chica, diputado, y ahí los ánimos de nuevo se van a caldear tal vez. Entonces prefiero que votemos y que quede así. Si además después entra gente, genial, nadie pone problema, pero al menos tendremos un acuerdo respecto de los asesores y de las personas que vienen invitadas por los colegas, digamos, acá. Así que dele, secretario. Bien. ¿Habría unanimidad de la comisión para admitir el acceso a representantes de organizaciones sociales? No. No hay unanimidad. Bueno, don Cristian Araya, ¿cuál es su voto?
Don Jorge Guzmán, ¿cuál es su voto? Diputado Kaiser, no está. Don Cristian Lavé, ¿su voto? Tomás Lagomarcino. Don Daniel Ilayú. A favor. Diputada Ñanco. ¿La obtienes? Yo estoy pareada, Muy bien. secretario, así que prefiero hacer caso de... Me parece muy el bien. pareo. Diputada don Hernán Palma. A favor. Diputada Pizarro. Lorena. A favor, secretario. Doña Emilia Schneider. A favor. Diputada Ana María Bravo. A favor, presidente. 8 votos a favor, presidenta, 0 negativa, 0 abstención. Bueno, y presidenta, perdón. ¿A favor? A favor. Entonces son 9, 0 y 1. O sea, 9 a favor, 0 en contra y 1 abstención. Aprobado. Se aprueba por 9 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Pasamos a la segunda votación y con eso cerramos para entrar al proyecto, cumpliéndose además los 20 minutos de varios. Lo tengo que resolver todavía. ¿Habría unanimidad para admitir a diputados que no son de esta comisión? Obviamente eso es reglamentario, pero admitirlos con sus asesores, uno o más. Uno más, sí. Sí. Ahí el más, presidenta, daría que todo, entonces Sí. no hay límite. Sí, yo creo que es Hay un uno. límite en la práctica. Es uno. ¿Uno o dos? Todos estamos entrando con uno. Claro, si nosotros... ¿Puedo decir algo, presidente? Sí, diputada. No, lo que pasa es que yo solo quiero señalar, miren lo que voy a decir. Lo que dijo el diputado Lavé es cierto, esta es una sala distinta, cada uno tendrá el criterio si volvemos a la sala más chica, por eso en esta ocasión me inclino por uno y más. Si después volvemos a la sala chica, obviamente se va a reducir, pero hoy día creo que no daría el límite a eso. Nadie va a venir con 10 asesores, salvo que alguien tenga 10 asesores además, pero solo eso quería decir. Entre eso solo mi humilde opinión. Los permanentes podrían tener uno y los no permanentes Nada, unanimidad. traer 3. Es raro. Pero llegó tarde, no puede votar. Quiero cerrar, el reglamento dice 1 por diputado. Por lo tanto, someto a votación 1 por diputado. Pero el reglamento dice 1 por diputado, ¿por qué no vamos a votar? Porque estamos viendo ahora los diputados que no son parte de la comisión que puedan traer uno. Perdón, presidenta. A lo mejor el secretario nos puede ilustrar y los parlamentarios, porque yo no es que sea el diputado más antiguo en esto, pero no había nunca votado quién puede o cuántos pueden entrar. Pero como no estoy de acuerdo con la votación, mi pregunta es, los parlamentarios cuando van a una comisión, van de oyente, digamos, porque hay un tema que les interesa o quieren aportar o tienen algún proyecto, un punto varios, una indicación, etcétera. ¿El reglamento dice que puede entrar o no puede entrar con alguien? Pregunto. Si es que está normado por reglamento. El reglamento se refiere a los integrantes de la comisión y la posibilidad de que entren con un asesor. ¿Y un diputado que no es de la comisión oficial no dice nada? Secretario, ¿dice algo? Es que a lo mejor se soluciona con el... El reglamento establece que los parlamentarios tienen el derecho, tienen 2 obligaciones, solo 2. Uno que asistir a las sesiones de sala y otro al asistir a las sesiones de comisión. Y a la obligación de asistir a la sesión de comisión solamente a aquellas que la mesa le ha asignado. Eso es obligatorio, de ahí la multa que se nos viene. Al resto de las comisiones, de las otras 26 comisiones, solamente pueden acceder en forma voluntaria, que también es un derecho, pero no con su asesor. Por eso es que existen las sesiones telemáticas, porque existen los teléfonos, los televisores, la democracia en vivo. Es decir, existen todos los medios para que puedan conectarse, participar o ver, digamos, pero no presencial, porque ese es un derecho del parlamentario. Entonces, para recabar, entonces, hay unanimidad para que puedan ingresar, que pueda ingresar un asesor
aquel colega que no es parte de la comisión? ¿Unanimidad? ¿Se acuerda entonces? Y con eso esperamos que haya quedado resuelto este tema para futuro. Lo siento, se terminó el tiempo de varios. No, para nada. Antes de nada, llegó un reemplazo, pero llegó tarde. Es el de Jimeno Sandón por la diputada Francesca Muñoz. Quiero saber si hay unanimidad para que ella pueda votar. ¿Cuál? ¿De mí depende? Depende de la comisión, diputado. Yo sé que está pendiente, pero no... ¿Hay acuerdo? No. Yo voy a decir por qué solamente, pero quiero argumentar. Porque en esta comisión se ha sido estrictamente riguroso en aquello y jamás nadie ha permitido que algún diputado o diputada del oficialismo pueda votar. Entonces creo que no corresponde si no hemos tenido una actitud distinta. No hay unanimidad, por lo tanto no se acepta el reemplazo. No, por supuesto. Entonces, seguimos ahora y vamos a dejar para el final, subsecretario, si usted puede contestar las preguntas del colega Palma para empezar de lleno con el proyecto de antidiscriminación. Secretario, ¿nos puede ilustrar dónde quedamos? Bien, Presidenta, tienen todos sus comparados. Comparado en mano. Presidenta, vamos en la página 18 del comparado. Ya. Página 18. Página 18 del comparado. Exacto. Específicamente en la indicación que dice 55.2. Sí. Ya. ¿La puede leer, secretario, para pedir después que nos expliquen un poquito? Vamos, antes de dar lectura tenemos que resolver un tema. Oh, cielo. En la última sesión, a esta indicación que en ese minuto se debatió y quedó pendiente de votación, esta es una indicación del diputado Araya, Concha, Kaiser, Lavilla, Lavío, Muñoz y Osantón, pero en esa misma sesión, diputado Araya, por su intermedio, señora presidenta, presentó dos indicaciones, a mi parecer, muy parecidas, sino idénticas a esta, de lo cual tengo tres indicaciones de usted, señor diputado, y me tiene que definir cuál es la que vamos a legislar. Muchas gracias. Sí, la presidenta me la palabra primero. Gracias, secretario. Efectivamente, a propósito de la discusión que se dio en la sesión legislativa anterior de esta comisión, recogimos algunas de las observaciones que estaba haciendo el Ejecutivo en cuanto a algunas precisiones de la misma. Presentamos una indicación corregida con estas observaciones, pero no puedo retirarlo porque como están firmando otros diputados, no puedo retirar la indicación que está presentada. O sea, claro, yo podría retirar mi firma, pero quedan 5 o 6 firmas. Y una de ellas es de una diputada que no está presente y tampoco el reemplazo fue aceptado. Entonces, tampoco alguien va a poder abogar por él. ¿Cuál de las? La última versión. Tengo dos. Hay una que es en relativa a los menores de edad, que tiene una distinción. Déjeme ver. No, la 55.2, mi sugerencia sería... perfecto, es esta. Ya. Y ahí me voy a abstener porque creo que está mejor redactado a propósito de las observaciones del Ejecutivo, la siguiente. Entonces, las voy a leer, ¿ok? Las voy a leer.
Y usted me define entonces cuál, para que quede registro en audio. La que está en el comparado, que fue la primera, ¿cierto?, de los diputados Araya, Concha, Kaiser, Label y Layú, Muñoz y Osandón, para incorporar en el inciso tercero, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, el siguiente texto. Se entenderá por tales, aquí estamos hablando de las causales de discriminación. Se entenderán por tales: 1, la castración química; 2, las terapias de desmasculinización en hombres; 3, las terapias de desfeminización en mujeres; 4, terapias que hagan uso de la desnudez forzada, aislamiento, confinamiento, agresiones verbales y humillaciones; y 5, medicación forzada. La indicación del diputado Araya, solamente él, y refería a que habla de menores, es la siguiente, comillas, ¿cierto? Bajo ninguna circunstancia podrá someterse a menores de edad a tratamientos que involucren prácticas tales como: 1, castración química; 2, terapia de desmasculinización; 3, terapia de desfeminización en mujeres; y 4, terapias que hagan uso de la desnudez forzada, aislamiento, confinamiento, agresiones verbales y humillaciones u otro similar naturaleza. Entonces, dígame. Presidenta. Es que la incorporación es el tales como, que fue una de las observaciones que hizo el Ejecutivo, y después una incorporación de similar naturaleza. Y ahí son dos indicaciones, porque hay una que corrige la 55.2, en el fondo con esta incorporación, y la segunda es subsidiaria, que también que se votan por separado, por si no es aprobada la anterior, que especifica en el caso de menores de edad. Ahí, Ok, no sé si gracias, sí, gracias, diputado. Secretario, ¿le parece si pasamos a la votación del 55.2 y su mejora después, y aparte la otra, la de menores? Diputado. Técnica. Si se aprobara la 55.2, ¿se cae la otra? Ok, para tenerlo en consideración, se cae la siguiente. Es que, la observación es el tales como y de similar naturaleza. Son las incorporaciones a esa indicación a propósito de lo que dijo el Ejecutivo, que era pero no se cae, eso es lo que estoy diciendo. Mire, pongan atención a lo siguiente. Lo que estamos dilucidando es un plazo previo. Indicaciones al inciso tercero del artículo 2 son muchas. La que estamos viendo ahora exclusivamente son aquellas que establecen una oración a continuación del punto seguido, porque hay otras que establecen un inciso final, que ya es otra cosa. Lo que quiero decir que de esas indicaciones, la primera es esta del diputado Araya y otros, más estas dos, más las diputadas Muñoz y Concha, y sería eso porque la otra ya incorporan otra disposición. Por lo tanto, nosotros tenemos que decidir qué vamos a legislar. Lo primero que estamos decidiendo es, para legislar yo tengo que leer la indicación 55.2. Mi pregunta es esta o cualquiera de estas dos, en total 3? Y después de eso, si es que esa se aprueba, si se aprueba la de diputado Arancha y otros, o la del diputado Araya Secas, se cae la de la diputada Muñoz y Concha. ¿Ok? Eso para tenerlo, ¿se entiende? Ya. Eso, presidente. Se cae la 55.3, ¿cierto? Porque a partir del 56 en adelante es otro inciso. Vale. Ya, secretario, denos usted. Llegó pesado hoy día. Pasemos a votación. No, pero esperen un poquito. Votación, colegas. Sí, ahí está. Bien, vamos a votar entonces la indicación 55.2 tal como figura en el comparado. Don Cristian Araya, ¿cuál es su voto? Gracias, secretario. En esta mi sugerencia es abstenernos, los que vamos a votar a favor, porque hacemos eco de las observaciones del Ejecutivo y, por tanto, la siguiente, que es lo mismo, pero con la incorporación del Ejecutivo, poder votarla a favor. Me abstengo, presidente. Diputado Jorge Guzmán.
Gracias, secretario. Dado la taxatividad de esta indicación, y además porque creo que se resuelve en indicaciones futuras, voto en contra. Don Cristian Lavé. Tomás Logo Marcino. Don Daniel Ilayú. ¿Abstención? Diputada don Hernán Palma. En contra. Diputada Lorena Pizarro. En contra, secretario. Diputada Emilia Schneider. En contra, por motivos que me gustaría abundar en la próxima indicación, que creo que adolece los mismos problemas, y solo quería agregar a mi fundamentación que, a propósito de lo que señalaba por su intermedio presidenta el diputado Araya, hay observaciones de forma respecto al Ejecutivo, pero aclarar que en ningún caso el Ejecutivo llamó a aprobar esta indicación u otra de un tenor similar. Eso es todo, voto en contra. En contra. Diputada Ana María Bravo. En contra, secretario. Finalmente, presidenta. En contra, secretario. Seis votos en contra, presidenta, 3 abstenciones, rechazada la indicación. Se rechaza la indicación. Bien, ahora vamos a ver de estas dos, me decía usted, diputado, que una era en subsidio de la otra, ¿cierto? La que no habla de menciones de menores sería la que va en subsidio, ¿no? O sea, no son subsidio, una es el orden, ¿se entendió? Son otros, no hay subsidio. Él entendió, la presidenta entendió. La que dice podrá someterse a menor de edad, no podrá, bajo ninguna circunstancia podrá someterse a personas de menor de edad, ¿esa? No. Entonces... No, el tales como y similar naturaleza. Se entenderá por lo anterior conductas tales como. Esa. Ya. Que es lo mismo del anterior. Lo mismo del anterior, pero recogiendo esas observaciones anteriores. Bien. Bueno, la indicación que vamos a someter a votación dice lo siguiente. Se entenderá por lo anterior conductas tales como la castración química, 2, las terapias de desmasculinización en hombres, las terapias de desfeminización en mujeres, 4, terapias que hagan uso de la desnudez forzada, aislamiento, confinamiento, agresiones verbales y humillaciones y medicación forzada, entre otros de similar naturaleza. Antes de votar, secretario, la palabra al diputado Araya y al diputado Guzmán. De ahí, y diputada Schneider, y votamos. Muchas gracias, presidenta. Lo primero es solicitar que esta la podamos votar por separado porque tiene unos numerales. La idea es que eventualmente hay algún contenido que podría no hacer sentido a algún parlamentario. Por eso, si bien una misma indicación, está escrito en una forma que se pueda votar por separado. Luego, a propósito de esta materia, yo analicé el documento que generó la División de Protección, Departamento de Análisis Normativo, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, a propósito del concepto de terapias de conversión. Y claro, yo entiendo, leyendo este texto, entiendo tal vez la negativa de muchos parlamentarios para con las terapias de conversión, porque señala que esta hace conductas que producen graves daños físicos y psíquicos como los choques eléctricos, la hipnosis, las terapias de aversión, los tratamientos hormonales, la castración química, violaciones, desnudez forzada, aislamiento y confinamiento, medicación forzada, agresiones verbales, humillaciones, entre otros. Esto es el documento que probablemente muchos parlamentarios tuvieron a la vista para poder abordar esta temática y evidentemente con esa comprensión yo creo que es bastante lógico estar en contra de cualquier cosa que se llame terapia, pero que se trate de violaciones, castraciones, tratamientos hormonales, desnudez forzada, etcétera. Entonces, puedo comprender que haya esa animadversión a este tipo de terapia. Por tanto, por lo mismo, recogiendo las observaciones iniciales del Ejecutivo y acogiendo esta misma minuta que probablemente muchos tuvieron a su mano, presentamos esta indicación que básicamente es cómo comprendemos esto y que efectivamente creo que todas estas conductas incorporadas en esta indicación resultan aberrantes y debiesen estar calificadas abiertamente como discriminación o contrario al derecho. Gracias, presidente. Diputado Guzmán. Presidenta, más que yo
dar un argumento, creo que es relevante escuchar al Ejecutivo en esta materia, y yo le solicito, Presidenta, si mi tiempo puede ser utilizado por el Ejecutivo en este caso. Le voy a dar la palabra en un minuto, subsecretario. Primero la diputada Emilia Schneider. Muchas gracias, Presidenta. Yo también deseo mucho poder escuchar al Ejecutivo, así que quiero ser bastante breve. Yo creo que en esta indicación, bueno, se subsana lo taxativo que era al principio, que al principio teníamos un problema cuando decía solo tales, acotaba mucho el rango de acción, de decisión del juez para evaluar caso a caso cuando se tratara de una terapia de reconversión. Eso, por cierto, se subsana en la nueva normativa, pero creo que aún así esta indicación del diputado Araya, Presidenta, por su intermedio, confunde muchas cosas. Lo primero es que ya hay una serie de estatutos de protección de los derechos de la niñez que hay que seguir fortaleciendo, pero eso en ningún caso hoy está desprovisto. Hay legislación en esa materia, tenemos que implementarla mejor, el Estado tiene que estar más presente para proteger a la niñez, pero quiero despejar eso, porque acá tenemos un problema que yo creo que se nos quiere pasar por contrabando, un intento de derogación de la Ley de Identidad de Género, porque si nos vamos a revisar la castración química, la desnudez forzada, el aislamiento, el confinamiento, las agresiones verbales y humillaciones, la medicación forzada, que son cuestiones que es del todo razonable que tienen que estar prohibidas y sancionadas, ya están sancionadas y prohibidas y debidamente reguladas en nuestro derecho. En el derecho chileno, una desnudez forzada tiene una sanción. Ahora bien, el numeral 12, el numeral 3, que habla de las terapias de desmasculinización y las terapias de desfeminización, es básicamente incorporar en esta ley la prohibición de terapias hormonales para personas trans, que hoy en la Ley de Identidad de Género se establecen como una opción, una posibilidad para personas trans adultas. El debate respecto a la niñez y la adolescencia es otro que se tiene que dar en el marco de otra legislación. Yo tengo una posición, ustedes podrán tener otra distinta, pero en ningún caso en la ley antidiscriminación corresponde que estemos derogando la Ley de Identidad de Género. Eso, por decir un ejemplo, haría prohibido o pondría como discriminación el que una persona trans decida voluntariamente, informadamente, de acuerdo a lo que establece la ley y el orden sanitario, decida someterse a una terapia de reemplazo hormonal. Entonces me parece que en ningún caso podríamos aprobar esta indicación, no tendría propósito jurídico, porque todo aquello que nos parece razonable ya es un delito y aquello que se agrega a esta indicación es una derogación de la Ley de Identidad de Género y creo yo es un atentado contra los propios derechos de las personas trans. Para debatir de la Ley de Identidad de Género, Presidenta, creo que hay otras instancias. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Aprovecho de darle la bienvenida al subsecretario, se me había pasado, y a sus asesores y al subsecretario. Y le pido, por lo tanto, que se pronuncie respecto de esta. Muchísimas gracias, Presidenta, y por su intermedio saludo a esta mesa, que la noto renovada en sus ánimos, muy contento de aquello. Un nuevo ciclo, una nueva época de hermandad. En honor al tiempo... En honor al tiempo, quisiera directamente, sí, por su intermedio, Presidenta, pasar la palabra a Esteban, que tiene algo que precisar al respecto y al parecer mucha gente quiere escuchar esta precisión. Presidenta, agradezco el uso de la palabra. Esteban Miranda, abogado asesor legislativo de la Subsecretaría. Saludo a los parlamentarios y parlamentarias. Sí, Presidenta, yo solo para hacer algunas distinciones de precisión en atención a lo que había mencionado por su intermedio el diputado Araya, efectivamente la sesión pasada, antes de que terminara la sesión, nosotros alcanzamos a emitir una opinión. Esa opinión tenía varios elementos de forma, tal como se había dicho la taxatividad, que la nueva indicación intenta subsanarlo al mencionar conductas tales como, es decir, eliminarla y dejarla en un sentido un poco más abierto. Sin embargo, también emitimos en ese momento, y aquí reiterarlo, una opinión desfavorable por la forma en cómo la lista trata como símiles, cosas que tienen naturaleza jurídica muy distinta. Y aquí sería bueno reiterarlo. Varias de las conductas que están señaladas en la lista son delitos o faltas que ya el sistema penal persigue jurídicamente, tales como, por ejemplo, la medicación forzada, que es un delito extremadamente grave en el cual se incurre además en la violación de medidas sanitarias, porque en Chile recetar un medicamento, es decir, un compuesto químico que sea usado para un tratamiento con una necesidad médica, requiere en Chile tener una habilitación especial. No cualquier persona puede hacerlo. Por lo tanto, eso está especialmente regulado. Las agresiones y las humillaciones verbales también tienen. El aislamiento, aquí hay un problema de redacción bastante severo, porque efectivamente en materia de estándares internacionales el aislar a una persona en forma indefinida o en forma prolongada se convierte en una violación de derechos humanos.
pero también existen dentro de nuestro sistema penal medidas disciplinarias que se emplean en un aislamiento que tiene periodos de tiempo determinados y específicos para ciertos fines especiales, sobre todo de seguridad en el manejo interno de los recintos penitenciarios. Por lo tanto, el mencionarlo de esta forma genera un problema jurídico muy grande en la forma en cómo se toca con muchas otras normativas, no solo de naturaleza legal, sino que también reglamentaria, y genera un problema muy grave para los alcaides y la autoridad a cargo del gobierno de los recintos penitenciarios. Entonces, ahí hay que poner una especial atención. Efectivamente, a nivel internacional y nacional, la revisión de los términos y el uso del aislamiento sí merece una especial atención. En algunos casos se la ha definido como tortura en momentos extensos, en usos extensos o indefinidos en algunos casos incluso, para prisioneros tanto ya sea imputados o que se encuentren condenados. Ahora, Presidenta, efectivamente, como dice la diputada Schneider, puede producirse una dificultad. El diputado se menciona una minuta que elaboró nuestro ministerio. Efectivamente, en esa minuta se recogen las conclusiones que tiene el experto independiente de la Organización de Naciones Unidas a la hora de revisar el tema de terapias de conversión o terapias de conversión forzada, en el que se describe una serie de conductas, tales como las que se señalan en la indicación que se está comentando, en el cual está la desnudez forzada, el confinamiento, y se agrega además otra serie de otras conductas que no están acá consideradas, como la privación de alimentos, el uso de ciertas terapias que empleen elementos físicos para condicionar el comportamiento. Sin embargo, no puede desconocerse el hecho de que mencionarlas en ese informe, recogerlas en la minuta, no significa que nosotros vayamos a nombrar a cualquier conducta de esa naturaleza una terapia de conversión. Como estaba diciendo, una persona puede ser aislada por razones de seguridad, por ejemplo, y no está incluyéndose necesariamente. Por lo tanto, la redacción aquí genera ese problema. Intenta establecer una definición legal en una ley específica de otros elementos que el ordenamiento ya tiene definidos y reglados en otros cuerpos legales. Entonces aquí hay un problema bastante grande y efectivamente se podría generar un problema de sistematicidad, como dice la diputada Schneider, en la relación a la normativa actual que regula la ley de protección y cambio de la identidad de género. Sin perjuicio, tal como se decía, que habrán discusiones a futuro, otros boletines que lo discutan. Por lo tanto, Presidenta, solo para resumir, la norma tiene muchos problemas de sistematicidad, efectivamente es bien complejo, se trata como símil conductas que no lo son, aquí hay delitos mezclados con otras conductas que pueden ser legítimamente emprendidas por las personas dentro de la ley chilena, y por lo tanto, tal como mencionó el diputado Guzmán, entendemos que más adelante hay otras indicaciones que también regulan este tema, algunas que se van a presentar en esta sesión o en algún momento, que podría ser interesante dar una discusión conjunta respecto a todas esas indicaciones para quedarse con aquella que sea mejor. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Diputado Araya, medio segundo. Medio segundo. No, muy cortito. La observación en relación al análisis que hace el Ejecutivo. A ver, hay que entender que el artículo anterior establece precisamente que estamos hablando de terapias orientadas a modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona. Por tanto, el caso, por ejemplo, del aislamiento, no es la lógica de cambiar la sexualidad o la expresión de una persona, sino más bien son sanciones administrativas o sanciones de algún tipo, por ejemplo, en el ámbito carcelario. Por tanto, no quedan comprendidas dentro de este concepto porque no están orientadas, el alcaide no aísla a una persona para cambiarle la sexualidad o la orientación, su identidad, ni mucho menos, sino lo aísla por otras razones, que son bien discutibles y ahí hasta yo creo que Lorena sabe mucho más que yo en esta materia, pero efectivamente no quedarían, no veo esa colisión, toda vez que el artículo anterior es claro la orientación hacia dónde va este tipo de práctica. Gracias, creo que están expuestos los fundamentos de quien sostiene la indicación y también de quienes no la sostienen, así que, secretario, pasemos a la votación. Bien, señora presidenta, recordemos que el diputado Araya solicitó votación separada. Por lo tanto, lo primero que vamos a votar es donde dice: se entenderá por lo anterior conductas tales como 1. La castración química. Así que lo que votamos es la castración química. Pidió votación separada, ¿cierto? Lo confirmamos. Bien. ¿Sí? Sí. Ok, castración química entonces. Diputado don Cristian Araya, su voto. Don Jorge Guzmán. Don Cristian Lavé. A favor. Diputado Lagomarcino. En contra.
Diputado Lilayú. Diputado Palma. En contra. Diputada Lorena Pizarro. Quiero argumentar algo, Presidenta. He guardado harto silencio en estos argumentos. Yo quiero señalar que más allá del análisis jurídico que se haga de esto, a mí me parece, se van a reír, es mi equipo, un retroceso civilizatorio estos argumentos, y lo quiero que quede expresado. O sea, buscar cualquier justificación que limita esto, pero deja abierta la puerta a un entendimiento que de quien en lo personal uno no comparte, que para mí ya es incomprensible, pero además se entienda que debe ser sometido a cualquier tipo de terapia, a mí me parece que es violatorio de los derechos de las personas. Y lo quiero establecer ya solo como indicación, no la comparte, quiero decir que voy a votar en contra esta votación separada, y para poder avanzar en la discusión del proyecto de ley, después de esta quería sugerirle, Presidenta, que solicite si se repite la votación para las otras, para que podamos avanzar de verdad en el articulado. Gracias, diputada. ¿Quién faltaba? En contra, diputada Pizarro, ¿cierto? Sí, ya salió. Diputada Mila Schneider. En contra, por lo que expuse anteriormente. Perfecto. Diputada Ana María Bravo. En contra, secretario. Finalmente, Presidenta. En contra, secretario. Y entonces podemos hacer la votación por los restos, el resto de los numerales. ¿La misma votación? Sí. ¿Están todos de acuerdo? ¿Abstención? Sí. ¿Sí? Se repite. Repetir la votación del resto de los numerales. Para ahorrarnos un poco de tiempo. Votación económica. Ergo avanzado. Entonces repetimos la votación en el numeral 1, 2, 3 y 4. Y 4. No 4, ¿cierto? Y la indicación entonces estaría rechazada por 3 votos a favor y 7 en contra. Se rechaza entonces la indicación. Vamos ahora a la subsidiaria también, ¿cierto? O sea, técnicamente yo tendría que entrar a rechazar esta otra. Presidenta. Depende del anterior diputado. No, porque en este caso específico los menores de edad, toda vez que hay un problema de consentimiento. Por ejemplo, un menor de edad que es sometido a una terapia de desmasculinización, eso genera problemas permanentes en la persona, irreversibles. Es una decisión que es muy difícil de poder comprender que un menor de edad la puede tomar. No puede comprar cigarrillos, pero podría estar sometido voluntariamente él a una terapia de este tipo, de castración química. Yo creo que le pido, Presidenta, que lo vamos a someter a votación en el mismo ánimo de que acepte la votación por separado. Diputado, vamos a hacer la votación, pero lo vamos a hacer en los mismos términos. Se lee el encabezado y el punto 1, y después, como todos los otros fueron rechazados por la misma votación, hacemos el mismo ejercicio. ¿Le parece? Diputado Guzmán y diputado Olavé. A ver, Presidenta, yo creo que tenemos que tener ojo con algo que estamos haciendo. Nosotros estamos en el contexto de la ley antidiscriminación, ¿ya? Esa es la idea matriz del proyecto, es la actualización de la ley antidiscriminación. Por tanto, a mí me preocupa, Presidenta, porque eventualmente podríamos entrar en un conflicto respecto a legislar en cuanto a la voluntariedad o no de un menor de edad de someterse a una práctica que estamos dejando en forma taxativa. ¿Qué me preocupa, Presidenta? Que en definitiva, en el contexto de esta normativa, vamos a dejar, eventualmente si se aprobara, vamos a dejar establecido que hay ciertas conductas que requieren de una autorización de los padres respecto de someterse a ciertos temas médicos. ¿Ya? A mí me preocupa la admisibilidad respecto a la coherencia del proyecto que estamos legislando. ¿Ya? Entonces yo, Presidenta, le invito y quizás puede ser
porque el diputado Araya puede tener razón en lo que está planteando, pero creo que puede ser objeto de otro proyecto de ley, ¿ya? O sea, nosotros definimos previamente, y quizás con la extensión del debate nos podemos estar perdiendo en algo, nosotros definimos previamente perdón que me voy a remitir a mi teléfono, ¿qué se considera discriminación arbitraria? ¿Ya? O sea, primero partimos por ahí, después dijimos que también se considerará discriminación arbitraria todo acto, práctica o tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o de cualquier otra naturaleza que tenga como objeto modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona o grupo de personas. Entonces, me complica en qué minuto cabe el tema de... No, es que creo que se aleja de la idea matriz del proyecto. Y lo que vendría... y creo que es lo que corresponde, y entiendo que es la indicación que se va a presentar finalmente, es que no se considera discriminación arbitraria como el acompañamiento profesional, ¿ya? Pero creo que esto está yendo más allá de la idea matriz y en ese sentido, al menos, pudiendo compartir incluso la aprehensión del diputado Araya, yo me abstendría respecto a esa votación, salvo que usted declare la inadmisibilidad de la indicación, presidente. Diputado, mi problema es que creo que el alejamiento de la idea matriz viene de antes. Por lo tanto, ya que estamos en este punto, lo vamos a votar. Ya el tema de la terapia de conversión no debe haber estado. Sí. Bien. Hasta el número 1 y de ahí pregunto para repetir la votación y avanzar. La indicación dice así: bajo ninguna circunstancia podrá someterse a menores de edad a tratamiento que involucren prácticas tales como 1. Castración química. Vale. Diputado don Cristian Araya. Gracias, secretario. Presidenta, comisión, esta indicación lo que busca precisamente es aclarar que en esta terapia un menor de edad no puede ser sometido a conductas tan aberrantes como la castración química. Me cuesta comprender que se vaya a votar en contra de algo que es irreversible para los menores, en general para toda persona, pero especialmente los menores cuyas consecuencias derivan en que se les hace dependiente el resto de su vida a tratamientos hormonales para poder tratar de contrarrestar las consecuencias tanto de la castración química como las otras terapias, tanto de desmasculinización en el caso de hombres o de desfeminización en el caso de mujeres. Son tratamientos irreversibles en los cuales, entendiendo los argumentos liberales de la importancia de la voluntad en la toma de decisiones y la autodeterminación del propio cuerpo, me cuesta comprender que se quiera proponer en esta comisión que un menor de edad pueda tomar una decisión así de dramática. Hoy en Chile un menor de edad no puede comprar alcohol, no puede comprar cigarro y no puede tomar una serie de otras decisiones. Pero sí que se le pueda someter por su propia decisión o por la decisión de los padres a castrarlo o a someterlo a terapias hormonales, me resulta absolutamente incomprensible. Por eso, Presidenta, yo hago un llamado especialmente al diputado Jorge Guzmán que recapacite en este punto, porque creo que es una cuestión que es bien particular. Yo puedo entender la diferencia que podemos tener en el caso de los adultos, creo que es absolutamente abierto, pero en el caso de los menores de edad, creo que es una situación muy distinta y que merece que quede consagrado en este proyecto de ley. Voto a favor de esta. Gracias, diputado. A favor, entonces. Diputado Jorge Guzmán. Voy a argumentar, secretario. Yo encuentro demasiado complejo a lo que hemos llevado a esta discusión. Aquí, en esta mesa, no se ha hablado, por ejemplo, en ningún caso de castración química. Nadie nos ha venido a explicar acá cómo es el proceso de castración química. No tengo idea y me declaro ignorante respecto a si eso hoy día se hace o no en un niño. Me declaro ignorante si requiere o no autorización de sus padres, que no está contenido tampoco en el texto propuesto por el diputado Araya. Yo creo que uno no puede llegar y disparar. Y en esto estamos llegando y disparando. Entonces, yo hubiese esperado cierta rigurosidad en la forma que legislamos. ¿Qué va a pasar? Y lo adelanto. Va a salir una foto, diputado Guzmán está en contra o está a favor de tal indicación. Y creo que eso le hace mucho daño a lo que estamos haciendo acá. Yo voy a legislar con responsabilidad en esta materia
y no de la forma que lo estamos haciendo. Me voy a abstener, presidenta, secretario, porque considero que siempre el derecho de los padres es relevante, siempre hay conductas que en los niños tienen que tener cierta profundidad, y esa profundidad acá, en la forma que se ha presentado, no la tenemos. Insisto, a nadie nunca en esta comisión ha venido a explicar si existe, si no existe, si requiere autorización, si no la requiere. Estamos legislando en base a supuestos y la verdad que eso a mí me preocupa mucho. Dicho eso, presidenta, me abstengo de la indicación. Gracias, diputado. Muy bien, abstención entonces. Don Cristian Lavé. Gracias, secretario. A ver, antes yo creo que tiene todo sentido común y yo creo que las leyes, por muy profundas, por muy técnicas que sean, también tienen que tener una realidad de sentido común. Yo creo que hoy día vulnerar el derecho de un niño o lo que está haciendo el diputado Araya con esta indicación es proteger al niño. Entonces, yo no veo cuál es la dificultad de todos los que estamos en esta mesa en aprobar una indicación que lo que está diciendo es que un niño no sea sometido, digamos, a los puntos que el diputado, como la castración y otros más. Yo tampoco sé cómo funciona la castración química, pero de todo sentido común. Yo siendo padre de 2 hijos, me muero solo con pensarlo. Entonces yo invito a los parlamentarios a que recapaciten que esta es una indicación que lo que hace y viene a hacer es proteger la vida y el derecho del niño. ¿Ok? Para que quede en acta y en la historia de la ley. Y de la niña, evidentemente. A favor. La sesión que viene después. ¿Su voto, diputado? Disculpe. A favor, entonces. Don Tomás Loco Marcino. Muchas gracias, secretario. Yo diría que lamentablemente abrimos un debate que no es idóneo darlo a la luz de este proyecto de ley antidiscriminación. Y evidentemente que cuando abre uno un debate no puede sino darlo efectivamente y creo que ahí el Senado, que siempre da luces de que hacen todo tan bien, cometió un error en incluir esta discusión en este proyecto de ley que el día de hoy estamos abordando, porque efectivamente tenemos que, al dar este debate, se van a expresar las distintas diferencias que tienen los distintos sectores políticos. Y en este contexto, por cierto que esta discusión puede ser ilimitada, hay que colocarle en algún momento un stop para poder continuar con la discusión del espíritu del proyecto de ley, que no son las terapias de reconversión, sino más bien son las medidas para combatir y tener una institucionalidad contra la discriminación en su amplio sentido, no solamente contra las diversidades, sino también contra las mismas personas que tienen una religión. De hecho, esta semana conocimos las barbaries que puede provocar las diferencias religiosas de lado y lado, solamente por pensar distinto. Entonces, en ese contexto, este proyecto antidiscriminación llega en un momento clave donde nos damos cuenta que no solamente se mata a una persona por tener una orientación sexual distinta, sino también por tener un pensamiento y credos distintos. Y en ese contexto, y para cerrar el debate en esta materia, yo voto en contra. En contra. Muchas gracias. Don Daniel Lilayú. Con los mismos argumentos del diputado Lavé, a favor. A favor, entonces. Diputada, perdón, diputado Hernán Palma. No me incomoda para nada, sí. Voy a votar en contra. Solo quería aclarar una cosa. La castración química es un proceso hormonal, temporal y reversible. Reversible, lo aclaro. En contra, entonces. Diputada Lorena Pizarro. Sí, quiero argumentar mi votación, secretario y presidenta. A mí me complica que se instalen discusiones artificiosas que salen de lo que estamos discutiendo, pero que tienen una redacción tan peligrosa que finalmente uno puede quedar votando y dejando
según el relato, sabiendo que no es eso, pero comunicacionalmente se puede usar así, como que uno estuviese de acuerdo con que se castre niños y todo lo que viene a continuación. Y me parece muy irresponsable en un proyecto de ley de esta naturaleza. Y quiero decirle, diputado Araya, por su intermedio, presidenta, que no me gusta esta práctica tramposa de presentar indicaciones donde se nos arrincona en una forma de votar para no quedar sin argumentos frente a lo que estamos diciendo. Voy a votar en contra con mucho convencimiento porque lo estamos discutiendo, es una ley antidiscriminación. Y cuando hablamos de estas terapias siniestras, precisamente lo que buscan es la protección de toda persona que desde su decisión personal resuelve cómo quiere vivir la vida y no que se transforme en una indicación donde uno puede aparecer apoyando que quiere que se castren niños o algo similar. Estoy en contra, pero no me parece en nada, porque creo que, por su intermedio, presidenta, que esto es tramposo. Y me preocupa mucho que siga siendo así. Rechazo entonces. Diputada Emilia Schneider. Yo también quiero argumentar muy breve, quiero sumarme a varias cosas que se dijeron acá. Lo primero es que llevamos 44 minutos discutiendo 2 indicaciones idénticas. Me parece, y quiero hacer un llamado a los colegas de la comisión, a las y los colegas de la comisión, aquí está bien que presentemos nuestras ideas, que demos un debate, pero tratemos de no dilatar porque estamos dilatando una ley que es importante. Y como bien dicen acá, va mucho más allá del tema de las diversidades sexuales. Esta es una ley que busca proteger ampliamente contra la discriminación. Y, por ejemplo, para tratar el tema de las terapias de conversión, yo concuerdo que esto debería tratarse por separado. De hecho, yo misma presenté un proyecto de ley para prohibir las terapias de conversión y que me parece que es la vía para dar este debate, pero bueno, ya nos venía del Senado, pero quería hacer ese llamado y a que maliciosamente no se busque aquí dibujar una dicotomía. Yo voy a rechazar esta indicación y estoy profundamente comprometida con los derechos de la niñez, profundamente. Y quiero decir que por rechazarse esta indicación, la castración no va a dejar de ser un delito. La castración está tipificada en el artículo 395 del Código Penal. El que maliciosamente castrare a otro será castigado con presidio mayor en su grado mínimo a medio. Lesiones graves, gravísimas. Entonces, para que no instalemos falsas dicotomías, colega, solo para terminar, bueno, voto en contra de la indicación, invitaría por su intermedio, presidenta, que si el diputado Araya tiene alguna obsesión con las personas trans y nuestra realidad, presente un proyecto, se acerca a alguna organización a conversar, qué sé yo, pero no convirtamos este debate en un debate en el que solo estamos discutiendo de la realidad de las personas trans. A mí me interesa que discutamos la discriminación más ampliamente. Eso es todo, presidenta. En contra. Muchas gracias. Diputada Ana María Bravo. En contra. En contra. Finalmente, presidenta. Sí, solo quiero manifestar mi acuerdo con lo que planteaba el diputado Lagomarsino y el diputado Guzmán, en el sentido de que efectivamente estas son normas que se alejan de la idea matriz, pero ya el tema de incluir las terapias de reconversión que venía del Senado ya se alejaba de la idea matriz, que no debió ser parte de este proyecto y supongo que en el futuro podremos ver qué se hace con eso. Pero dicho eso, en contra. En contra. 3 votos por la afirmativa, 0 abstenciones y 7 votos en contra. ¿Ha rechazado la indicación? Se rechaza la indicación. Sí, perdón, abstención en el caso de... ¿Perdón? Ah, tienes razón. Estamos Sí. en votación todavía. Es que ahora el otro le voy a pedir por unanimidad. Diputado Araya, estamos en votación, es parte del mismo artículo, estamos en votación. Entonces le pediría que primero veamos votación en los mismos términos para los numerales que siguen. Presidenta, antes de tomar el acuerdo para replicar la votación, me gustaría saber, si alguien me pudiese explicar, qué es la terapia de desmasculinización en hombres, de desfeminización en mujeres, si está considerado o no, y si se puede hacer en niños o menores de edad. Solo tener esa información, porque, insisto, creo que es importante que el autor de la indicación pueda explicarnos a qué obedece su indicación. Porque uno mira el punto 4, presidenta, perdón, la desnudez forzada, me imagino que está considerado un delito, el aislamiento, el confinamiento, las agresiones verbales, las humillaciones. Pero
de verdad, desde mi ignorancia, Presidenta, me gustaría que el autor de la indicación me pudiese explicar qué es la terapia de desmasculinización y desfeminización y si hoy día se puede aplicar en personas y sobre todo en menores de edad. Diputado, ya pasamos el momento de la argumentación, así que pediría, secretario, que se vote los otros numerales en los términos. Primero, acuerdo en la misma votación. No, está diciendo que no. Ok. Vamos al numeral 2, entonces. Se vota el numeral 2. No argumente. Bueno. Ok. Diputado don Cristian Araya, ¿cuál es su voto? Muchas gracias, secretario. Cortito. Para poder responder la inquietud del diputado Guzmán, que precisamente me hace la pregunta porque quiere analizar el texto y yo creo que ese es el ejercicio. Ojalá hubiésemos podido invitar expertos para poder discutir este tema en particular. Es segunda intervención, diputado. Sí, lamentablemente no estuvo contemplado. Lo primero, para poder responder la preocupación, esto hace referencia a todos los tratamientos hormonales a los que pueden ser sometidos los menores de edad, con tal a un hombre de desmasculinizarlo o luego en la siguiente a una mujer, y esto aplica los argumentos para los dos puntos para no tener que argumentar, de desfeminizarla. Estos tratamientos hormonales, a diferencia, y ahí difiero con el diputado Palma, en algunos casos, sobre todo en el caso de adultos, por ejemplo, la castración química puede tener cierto grado de reversibilidad, incluso total. En el caso de los menores de edad, dado su etapa de desarrollo sexual, hay ciertas condiciones que requieren, en el fondo, el desarrollo, por ejemplo, de órganos, que se ven afectados con los tratamientos hormonales. Luego estas consecuencias pueden ser permanentes. Incluso los tratamientos hormonales, en los procesos de transición, etcétera, terminan siendo permanentes, incluso por lado y lado. Si quiere devolver, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se produjo un desajuste hormonal. Por tanto, esta es una decisión que creo, y ahí hago el llamado a quienes votaron en contra de la anterior, que votemos a favor, porque esto genera consecuencias permanentes en los menores. Y por tanto es una decisión que creo debe ser tomada ya adultos, pasando en la etapa de desarrollo sexual más importante, que es cercana a los 18 años. El doctor me podrá corregir con las etapas, pero efectivamente la lógica es evitar que este tipo de situaciones, a las cuales puede estar sometido un menor, a veces de 4 o 5 años, que sí actualmente son sometidos a terapias hormonales, se eviten, y con esto se evite las consecuencias permanentes en el resto de su vida. Gracias, diputado. Voto a favor. Ya. Le voy a pedir, ya entramos en votación, si podíamos hacer el número 2 y 3 juntos, que son, ¿ya? Ok. Sigamos. 2 y 3 juntos, entonces. Sí. A favor, entonces, diputado don Cristian Araya. Don Jorge Guzmán. Presidente, secretario, bajo el mismo argumento, creo que no tenemos los antecedentes suficientes para legislar en la materia. Si el diputado estima que podríamos legislar en ello, que presente una moción distinta, pero en este proyecto al menos creo que no corresponde. Me abstengo, secretario. Abstención. Diputado don Cristian Lavé. A favor. A favor. Diputado don Tomás Loco Marcino. En contra. En contra. Don Daniel Lilayú. A favor, pero yo quiero decir, efectivamente las terapias sí que pueden producir secuelas, sobre todo en los niños. Crecimiento óseo, crecimiento hepático, eso hay especialistas, pero bueno, yo tengo que hablar también y fundamentar mi voto. No son inocuas las terapias hormonales, ginecomastia, etcétera. Don Hernán Palma. Voto en contra y creo que sería bueno documentarse en endocrinología, que obviamente no es materia de esta... Pero esto es tan burdo como pretender que a alguien, porque se le da hormona de tiroides, se le suspende, se revierta su patología. La verdad que no es así. Las terapias hormonales son reversibles. Diputada Lorena Pizarro. En contra. En contra. Diputada Emilia Schneider. En contra. Diputada Ana María Bravo. En contra. Finalmente, presidenta. En contra. En esta votación anterior tuvimos la misma que la primera. Quería solicitar que en el punto que queda, en los puntos que queda, pudiéramos repetir la votación. Sí, hay unanimidad.
repetir la votación para lo que queda. Sí. Presidente. Pero se han repetido las votaciones todo el tiempo. Diputado, estamos en el mismo artículo y usted ya ha hablado 3 veces y es con 3 minutos. No, ningún minuto. Separado. Ok. Entonces, votamos el numeral 4. Terapias que hacen uso. 52 minutos llevamos. Ok. Don Cristian Araya, ¿cuál es su voto? O sea, son 3 minutos, 2 veces en un artículo. Vamos en un artículo y usted ha intervenido 3 veces y más de 3 minutos. Entonces le pido, por favor, si entendemos todo y es legítima, obviamente, su posición. Pero le pido que pasemos la votación. En pos del buen ánimo, Presidenta, voto a favor. Solo aquí está la minuta del Gobierno que hace referencia a la misma. Gracias, diputado. Presidenta. Don Jorge. Llamo al orden a la diputada. Me ordeno, Presidenta. Ante usted, ¿cómo no? Don Jorge Guzmán. Abstención. Diputado Lavé. Me deja para el final, por favor. Diputado Tomás Lacomarcino. Abstención. Don Daniel Ilayú. Don Hernán Palma. En contra. Diputada Lorena Pizarro. En contra. Doña Mila Schneider. En contra llevamos 55 minutos en esto. Diputada Ana María Bravo. En contra. Presidenta. En contra. En contra. Y finalmente, don Cristian Lavé. A favor, presidente. 3 votos a favor, 6, 2, 4, son 5 en contra y 2 abstenciones. Rechazado, presidente. Se rechaza la indicación. Diputado Araya. Muchas gracias, Presidenta, por un punto de reglamento para poder solicitar que se elimine el acta en la intervención en el primer numeral de esta indicación recién votada, y las palabras en las cuales la diputada Pizarro me atribuía una intencionalidad perniciosa, maliciosa. En esta incluso me calificó, utilizando el concepto tramposa, como una indicación tramposa, que como que tuviese algún otro objetivo escondido. Lo mismo, a su vez, se solicitó, Presidenta, se elimine la intervención de la diputada Schneider, cuando dice que corte con una obsesión con las personas trans. Presidenta, no tengo ninguna obsesión con nadie, solo estoy tratando de hacer mi pega legislativa y creo que estas indicaciones tienen un sentido a propósito de lo que estamos discutiendo. Entonces, pido más respeto y que se borren esos ambos puntos en sus intervenciones. Bórrelo, Presidenta, cada uno lo ve con su fuero interno, su terapeuta. Gracias, diputado. Respecto de la segunda, sí. Respecto de la primera, tengo entendido que, o por lo menos así lo escuché yo, que no fue directamente a usted, sino que fue al texto de la indicación y por lo tanto no se puede imputar como una ofensa o algún tipo de apelación directa a usted. Cada uno en su fuero interno resuelve eso. Es difícil. Sigamos. Bien, vamos entonces por el numeral 5 que dice medicación forzada. Don Cristian Araya, ¿cuál es su voto? El 5 que dice medicación forzada. Medicación forzada. Perdón, en el... No, no hay 5. No hay 5, ¿verdad? Que esta es la indicación número 3. No, por eso. No hay 5. Hasta aquí. Por eso no. Qué desastre. Pero también no está amarillo.
Indicación 55.3, ¿cierto?, para reemplazar el punto final del inciso tercero, que se reemplaza por un punto seguido y se agrega la siguiente expresión. Se entenderá por todo acto, práctica y o tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o de cualquier otra naturaleza, aquellos que se practiquen en contra de la voluntad de la persona. Esa es la indicación, señora presidenta. Adelante, diputada. Va a fundamentar la indicación, ¿no? Ya. Gracias, presidenta. Bueno, primero también quiero hacer el punto sobre el tema del reemplazo, porque encuentro que aquí se ha visto un buen ánimo y lo destacó también así mismo el Ejecutivo. Pero, sin embargo, lamento que no se haya dado, ¿cierto?, el gesto concreto, porque siento aquí que en el fondo tiene que darse todo este debate en el ámbito del respeto, ¿cierto?, con las intervenciones del diputado Araya, con lo que el punto que hizo recientemente, pero también con procurar en sí un buen ánimo de la comisión. Yo quería hacer el punto, presidenta, porque lamento que no se haya dado el acuerdo, porque hubiera sido, en el fondo, de manera manifiesta, que sí hay un punto de inflexión, ¿cierto?, en lo que se está dando aquí la dinámica de la comisión. Así que quiero hacer el punto. Lo otro, presidenta, con respecto a esta indicación, lo que estamos discutiendo, ¿cierto?, aquí se entenderá por todo acto. Bueno, sabemos que esto es una palabra muy amplia, también habla de cualquier otra naturaleza, que también queda, ¿cierto?, lo hemos hecho en otros puntos y la idea era ir aterrizando también a qué se refería. Pero también está contemplado aquí que aquellos que se practiquen contra la voluntad de las personas. En el fondo queremos aclarar este punto, que quede, ¿cierto?, ojalá se tome en cuenta para darle un poco el aterrizaje, ya que creo yo que no lo ha tenido. Se han presentado indicaciones al respecto, pero prácticamente todas ellas se han perdido. Entonces, para resguardar ciertos derechos fundamentales, la libertad de la persona, y la idea fundamental es impedir todo daño físico y psíquico. Así que en el fondo, bien breve, presidenta, pero espero que sí se le vaya dando, ¿cierto?, un aterrizaje a la indicación, al inciso ya aprobado a través de estas indicaciones. Gracias. Gracias, diputada. Quisiéramos saber la opinión del Ejecutivo, subsecretario, sobre alguna opinión, algo, sino para proceder a la votación. Ya, vamos a la votación. Bien, señora presidenta. Diputado don Cristian Araya, ¿cuál es su voto? Gracias, secretario. Es otro artículo. ¿Ya estoy asustado? No, presidenta, un poco en la misma línea. Yo creo que aquí, ya que se dio la discusión, esto evidentemente no es muy raro que las ideas matrices de este proyecto hayan dado para incorporar la discusión sobre las terapias en este proyecto de ley, pero ya que se abrió la discusión, en la cual una parte importante de esta comisión estuvo de acuerdo, creo que es importante que nos abramos también a este tipo de cosas. Y respaldo la indicación de las diputadas Muñoz y Concha, porque creo que efectivamente tenemos que resguardar este carácter relativo a la naturaleza volitiva de lo que vamos a sancionar y no, etcétera, hacer esas distinciones correspondientes. Voto a favor. A favor. A favor, entonces. Diputado Jorge Guzmán, ¿cuál es su voto? Secretario, solo voy a dar la indicación 53, que fue del diputado Lavey, que fue rechazada, era idéntica, contra la voluntad de la persona. Y dimos la discusión, escuchamos acá, y en definitiva nadie podrá estar de acuerdo que un tratamiento que eventualmente es constitutivo de una tortura, alguien pueda voluntariamente querer someterse a ella y por eso deje de ser un acto de tortura. En este caso, el argumento aplica para una situación que se considera discriminatoria y, por tanto, aunque voluntariamente se acoja a esa situación, no por eso va a dejar de ser discriminatoria. Por tanto, voto en contra, secretario. En contra. Don Cristian Lavey, ¿cuál es su voto? A favor, y no importante cuántas veces las conversemos, como decía el diputado que me antecedió por su intermedio, presidenta. Creo que este es el lugar donde hay que debatir una y otra vez la idea para que la ley sea una buena ley y no tengamos que estar como en otros casos arrepentidos de la ley que sale de este Congreso. Yo creo que tenemos que ser serios. Y si la diputada hace una indicación que es similar a la mía, por supuesto, similar, porque está en tiempos distintos, similar o igual, da lo mismo,
absolutamente la voto a favor. Yo creo que aquí lo que se quiere decir es que las cosas forzadas nunca son buenas. Punto, corta y fome. A favor. Diputado Tomás Lagomarsino. En contra. En contra. Don Daniel Ilayú. A favor. A favor. Diputado Hernán Palma. Claro y preciso, en contra. En contra. Diputada Lorena Pizarro. En contra, secretario. En contra. Dona Emilia Schneider. En contra. En contra. Diputada Ana María Bravo. En contra. En contra. Y presidenta. En contra. En contra. 3 votos a favor. 2, 3, 4, 5, 6. 7, exacto. 7 negativos y 0 abstenciones. Rechazada la indicación, presidente. Se rechaza la indicación. Bien. Estimada comisión, ahora nosotros estamos recién legislando sobre el inciso 3 del artículo 2. Ahora, las indicaciones que vienen incorporan un inciso de carácter... Perdón, presidente. Antes de la moción. Tenemos que votar, como se rechazaron todas las indicaciones al inciso 3, tenemos que votar ahora el texto del inciso 3 que aprobó el Senado. Ese texto está en la página 16. Hace muchas indicaciones atrás. Así es. Esos son los proyectos complejos. Bueno, este es el inciso que nosotros estábamos votando. A este inciso se le hicieron todas las indicaciones para incorporar varias modificaciones. Todas fueron rechazadas, ¿cierto? Y ahora corresponde votar este texto. El texto del inciso 3 dice lo siguiente. Dice... Sí, esto lo votamos el 23 de agosto, secretario. ¿Qué cosa? Por una solicitud del diputado Araya. ¿Qué cosa? Inciso 3. ¿Sí? Lo que hicimos fue votar la propuesta del Senado y después todo el resto con indicaciones complementarias. Así es. Exactamente. Ah, perfecto. ¿Entonces está votado? Está votado. Perfecto. Voy a hacer fe de usted, estimado diputado. Están atentos los equipos parlamentarios. Sí, lo que pasa es que son preparados que se imprimen, entonces ya no tengo el mío. No, nada. Aquí agradezco. Bien. El 395 del Código Penal yo lo tenía. Vamos entonces a lo que decía. Vamos a incorporar, claro, ahora ya es derechamente un inciso 4 a este artículo 2. Se han presentado varias indicaciones. Presidenta, puedo leerlas todas y al final determinar por cuál partimos. Sí. ¿Cierto? Diputada Muñoz está pidiendo la palabra. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Tengo una consulta, página 19, yo tengo la indicación 56. ¿Quiere consultar, secretario? ¿Esa es la que viene ahora? Sí. Claro. Ya, gracias. Le propongo que leamos todas primero y después vemos cómo las votamos. Perfecto. Sí, por lo mismo. Si fueran iguales, votaríamos una. En el fondo, cuando hay muchas indicaciones, se proceden a leer todas, es una fórmula, se aprende a leer todas, y la presidenta, la que tiene la facultad de determinar al final, bueno, parto por esta o por esta otra, y le da un orden, o de acuerdo a lo que solicitan los medios parlamentarios. Cuando es una indicación, 2 indicaciones o 3 indicaciones, que ya es más cortito, ya es mucho más fácil, pero aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces hay que definir por cuál se parte, digamos, y no es baladí el asunto. Pero eso lo define la presidenta, por eso es que hacía la pregunta y me dice que la leemos todas, entonces el secretario acata. Indicación número 56. De las diputadas Muñoz, Concha, al artículo 1, número 2, para agregar un nuevo inciso final del siguiente tenor. De ningún modo se considerarán discriminación arbitraria la orientación espiritual que tenga como objetivo modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de la persona la cual accede voluntariamente. El diputado Lagomarsino también presentó una indicación para agregar otro inciso del siguiente tenor.
No se considerará discriminación arbitraria los programas o servicios de apoyo debidamente reconocidos por el Estado, conocidos por la persona y notificados a sus representantes legales en caso de niñas, niños y adolescentes, que tengan como fin exclusivo generar un acompañamiento en relación a su orientación sexual, identidad o expresión de género. Dígame. Yo envié un correo retirando esa indicación producto de que ingresamos una en conjunto con el diputado Guzmán y la presidenta. Ya. Entonces, 56.1 retirada. Perfecto. Muy bien. Una indicación, decía yo, de los diputados Araya, Concha, Kaiser y Osandón, ¿cierto? Para también incorporar un inciso final que dice así: también se considerarán discriminación arbitraria todo acto, práctica y o tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, de cualquier otra naturaleza, que tenga por objeto imponer a un niño, niña o adolescente una identidad de género distinta a su sexo. Otra indicación de las diputadas Muñoz y Concha, también en el mismo sentido, de incorporar un inciso final, que dice así: asimismo, se considerará discriminación arbitraria todo acto, práctica y o tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o de cualquier otra naturaleza que busque modificar el sexo biológico en niños, niñas y adolescentes o que busque provocar una percepción disociativa de su sexo biológico. Y otra indicación de los diputados Araya, Concha, Kaiser, Labelli, Layú, Muñoz y Osandón, también en el mismo sentido, que dice así: también se considerarán discriminación arbitraria todo acto, práctica y o tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o de cualquier otra naturaleza que tenga por objeto imponer a un niño, a niños, niñas y adolescentes una identidad de género distinta a su sexo. Y finalmente, también de la diputada Muñoz y Concha, vale, tiene toda la razón. Y para agregar una indicación final en el siguiente sentido: en ningún caso se considerará discriminación arbitraria la orientación espiritual que libremente solicite o acceda a una persona con respecto a su orientación sexual, identidad o expresión de género. Y aquí tengo una que se ha presentado ahora, 56.6, que dice así, de las diputadas Lorena Fries y Tomás Lago Marcino. ¿Y el diputado Guzmán también? Sí. Que dice así: no se considerará discriminación arbitraria cualquier programa o servicio de apoyo conocido y consentido por la persona e informado al representante legal de su elección en el caso de niñas, niños o adolescentes o de las demás personas que la ley considera incapaces que, promoviendo el respeto a la diversidad y a la no patologización de dichos aspectos, tenga como fin exclusivo proporcionar un acompañamiento integral en el proceso de autoconocimiento de la orientación sexual, identidad o expresión de género. En la indicación, señora presidenta. Sin micrófono. Tenga como fin exclusivo proporcionar un acompañamiento integral en el proceso de autoconocimiento de la orientación sexual, identidad o expresión de género. Esa es la indicación, presidenta, y puede conferir la palabra o usted misma defenderla, digamos. Diputado Lago Marcino. Sí, muchas gracias. Como había dicho anteriormente, uno de los grandes problemas que se genera cuando abrimos
discusión de los tratamientos de reconversión a propósito de cómo viene el proyecto de ley desde el Senado, es que hay que definir qué es y qué no es. Porque, por un lado, efectivamente, al menos en mi voto lo he demostrado, yo estoy en contra de las terapias de reconversión. Pero también no creo que todo o se caiga en la caricatura de que todo es prácticamente terapia de reconversión y que el niño, niña o adolescente es un ser que está prácticamente suspendido en el aire y que no se puede hacer nada con él, porque en la práctica todos los individuos, independiente de su edad, interactúan con otros individuos. Y obviamente no podemos, por las malas experiencias, y no solamente malas experiencias, sino también negativas experiencias que han tenido algunas personas y que me constan, también quitarle el derecho a los padres de incidir en la educación a todo nivel de su hijo. Efectivamente, hay padres que abusan un poco de su posición como padres y buscan modificar su actitud, siendo que tienen que guiarlo, tienen que apoyarlo. A mí me tocó, digamos que no soy tan mayor, acompañar a muchos amigos en ese proceso, con familias que lamentablemente fueron bien nocivas para ellos mismos. Pero no por esa mala experiencia o esos padres que hacen algo malo vamos a condenar a todo el resto de los padres de que en el fondo no van a poder tomar ninguna decisión y no van a también poder decidir en torno a algunas cuestiones de su hijo. Entonces, en ese sentido, creo que esta indicación queda bastante ponderada en cuanto a no caer en la caricatura de que todo es terapia de reconversión, sino definirla bastante circunscritamente en lo que se ha planteado, en el punto de que toda acción en la línea de modificar es terapia de reconversión, pero no aquello que va en la línea de guiar, acompañar, eventualmente también ocupar el concepto de acompañamiento afirmativo, etcétera. Y creo que eso permite que tengamos una concepción más ponderada de aquello que es y que no es, y que de esa forma podamos tener un proyecto de ley más equilibrado en esta materia, que idóneamente, creo yo, no hubiera sido lo ideal discutirlo en este proyecto de ley, pero que ya que a la luz lo estamos discutiendo, creo que permite un poco cerrar el capítulo de lo que hemos estado discutiendo, dejando afuera aquellas cosas que no son terapias de reconversión. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Procedemos entonces a la votación, secretario. Diputada Muñoz primero y después diputado Araya, y ahí sí vamos a la votación. También, perdón, subsecretario. Sí, gracias, Presidenta. Mire, yo creo que este tema de la infancia es extremadamente sensible. Yo creo que aquí todos tenemos que empezar a reflexionar un poco más. Me hubiera gustado que hubiéramos puesto o haber invitado a más expertos en este tema, porque incluso mis indicaciones iban antes, ¿cierto? Porque también yo quería hacer el punto sobre que si se considera discriminación arbitraria, se lo digo al Ejecutivo acá, cualquier acto, ¿cierto? Cualquier situación práctica que busque modificar el sexo biológico de los niños, es decir, confundirlos en su percepción, ¿cierto?, sobre su sexo biológico. Actos o situaciones que padres me han dicho que han estado lamentablemente ocurriendo, porque son aquí niños pequeños, ¿cierto?, que han vivido situaciones donde se les dice que ellos nacen neutros y que los niños, ¿cierto?, ellos pueden escoger entre ser un hombre, una mujer u otro género. Y eso es así porque los padres, a lo largo de todo nuestro largo y ancho país, ¿cierto?, me lo han hecho saber. Entonces yo creo que esto es un tema delicado, es un tema sensible, donde está, ¿cierto?, las situaciones donde que planteaba acá el diputado Lagomarsino, que es un punto, pero también están los otros puntos. Y yo espero que aquí no se cierre la discusión y se encapsule solamente en lo que acá se acaba de leer, sino que se vea también la sensibilidad que tiene, ¿cierto?, y los cuidados que se tienen que tener hacia otras situaciones que se están dando, como la que estoy comentando yo, ¿cierto?, al respecto, que sí se están dando, y los padres de familia me lo han dicho, que se ha intentado vulnerar, ¿cierto?, y donde se ha intentado, se ha dado frente a conversaciones, frente a diálogos, donde los niños han estado confundiendo, y vuelvo a insistir, desde la más tierna infancia,
sobre su sexo biológico. Entonces, ahí y además agregar donde también se les está diciendo a los niños, ¿cierto?, que ellos nacen neutros, y vuelvo a insistir, que ellos nacen neutros y que pueden escoger entre ser un hombre, una mujer u otro género. Y eso está pasando y los padres de familia me lo han hecho saber. Entonces, lo que quiero decir yo, que este tema es muy sensible, muy delicado, que pongamos mucha atención, porque no, tenemos que ver los distintos lados, de lado y lado, lo que está ocurriendo. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Diputado Araya, y votamos. Gracias, presidenta. Aquí tengo algunas observaciones. En primer lugar, me cuesta entender el tratamiento que les hace o la comprensión que están realizando sobre la autonomía de los menores de edad, toda vez que hace referencia a que informado al representante legal de su elección, o sea, se está depositando toda la decisión en un menor de edad y solo se le informa al tutor, al padre, etcétera. Entonces, eso me genera un primer conflicto. Lo segundo, es cuando se menciona que la ley considera incapacidad, que promoviendo el respeto a la diversidad, es extraño que, si estamos hablando del marco de una terapia o algo de acompañamiento, se establezcan estos criterios que son criterios de política pública, criterios de otras cosas, pero no propias de una terapia en este sentido. Las terapias buscan el bienestar, la salud física y mental de las personas, no la promoción de políticas públicas como esta, que puede ser muy legítima para algunos, pero me hace ruido. Lo tercero es que luego se contradice porque señala que tengan como fin exclusivo proporcionar un acompañamiento integral para el proceso. Ya, pero no entiendo, si tiene que incorporar un fin, que es la promoción, el respeto por la diversidad, y por otro lado, el único fin tiene que ser un acompañamiento integral en el proceso. Yo creo que ahí hay una cosa que se podría corregir en términos de redacción, y tal vez ahí preguntarle al Ejecutivo, que esto tal vez más propio para preguntárselo a la Sociedad Chilena de Psicología o al Ministerio de Salud, pero ese es adecuado la comprensión de un acompañamiento integral en el proceso de autoconocimiento de la orientación sexual, identidad o expresión de género. ¿Es el autoconocimiento o es el desarrollo? Yo creo que ahí no sé si hay alguna precisión que tenga lugar, tanto desde la preocupación de la medicina y la psicología y la psiquiatría, como también a nivel jurídico, si el Ejecutivo se puede mencionar eso. Pero me hace ruido esa contradicción que hay dentro de la misma indicación. A los autores que eventualmente la sí, yo no le veo la contradicción, pero subsecretario, por favor. Sí, intentaré ser muy breve, dado que nos quedan creo que 5 minutos. Lo primero que quiero hacer es felicitar el esfuerzo transversal de presentar un perfeccionamiento al texto del Senado. Creo que además, y es una opinión compartida, se recogen muchas de las discusiones que se han dado aquí. En ese sentido permite clausurar y recoger muchas de los debates muy profundos, muy elementales y esenciales claramente entre quienes compartimos, por ejemplo, la necesidad de un acompañamiento, por ejemplo, el necesario reconocimiento a la decisión de los representantes legales, pero sin duda que además nos permite dar como efecto de la discusión legislativa un cierto cierre y de ese modo avanzar al siguiente artículo. Yo creo que no hay mucho más que agregar, simplemente agradecer el esfuerzo transversal y se nota que hay un esfuerzo. ¿Sí? Ya. Aquí quieren complementar a mi costado. Hay un esfuerzo por corregir el texto, por precisarlo y por tanto yo creo que se acoge y se clausura de algún modo este debate de alto interés. Presidenta, gracias por el uso de la palabra. Algunos alcances de texto sumado a lo que el espíritu del que el subsecretario mencionó. Parece muy relevante y el Ejecutivo tiene una opinión muy favorable de que los autores hayan considerado la incorporación de los representantes legales de otras personas que la ley considera incapaces. Y un poco para acotar el punto del diputado, porque efectivamente no solo los menores de edad tienen representantes legales. También las personas, por ejemplo, que son declaradas interdictas, tienen una persona que tiene que ser notificada en algunos de los casos y parece importante considerarla, si no esta discusión no solamente se vuelve respecto a cómo se le da tratamiento respecto a los menores, pero es perfectamente posible imaginar el caso de una persona que haya sido declarada interdicta,
cuyo decreto de levantamiento de la interdicción aún no se haya realizado la tramitación legal correspondiente, pero que pueda querer participar de alguna de estas propuestas que se están haciendo. Al igual que el término consentido parece relevante. Tal como el diputado Lagomarsino mencionó, y parece muy relevante, esta discusión ya se dio a propósito de la discusión sobre la definición de discriminación cuando estábamos en la discusión sobre terapias de conversión, y nosotros emitimos una opinión que reiteramos con respecto a que el acompañamiento positivo y afirmativo que pueda realizar una persona o una autoridad de cualquier naturaleza respecto a una persona en su proceso de autodescubrimiento, que es un término con el cual el Ejecutivo tiene acuerdo, diputado Araya, por su intermedio, Presidenta, sí parece algo que es apreciable y distinguible de la terapia de conversión que busca el cambio de la identidad o de la expresión o de la orientación, Presidenta. Muchas gracias, señor asesor. Secretario, ¿podemos pasar a la votación? Y con eso tenemos un pequeño punto 2 de la tabla que quiero abordar. Esta es la última votación que vamos a hacer en el proyecto. Don Cristian Araya, ¿cuál es su voto? Gracias, secretario. Yo valoro el esfuerzo que hicieron. Tengo las aprehensiones que no fueron resueltas, lamentablemente, así que me abstengo en esta. Gracias, presidente. Abstención. Don Jorge Guzmán. Al final. Ok. Diputado Lavé. Está. Diputado Lagomarsino. A favor. A favor. Don Daniel Ilayú. Abstención. Abstención. Diputado Palma. A favor. A favor. Diputada Pizarro. Quiero argumentar algo muy breve porque creo que debe quedar sentado en esta comisión. Antes de iniciar la votación de este proyecto de ley, esta comisión por cerca de un año recibió a muchas y muchos invitados. Este es un proyecto de ley que nadie puede decir que no se escucharon todas las opiniones. Por lo tanto, quiero señalar que si hoy día no están presentes es porque ese es un proceso que ya se vivió, porque en varias reuniones, en varias citaciones de esta comisión he escuchado el argumento de que lástima que no vinieron las y los invitados. Vinieron por cerca de un año. A favor. A favor. Diputada Emilia Schneider. Sí, yo voy a votar a favor, pero quiero detenerme en un asunto. Lástima que abandonó la sala la diputada Muñoz. Pero quería hacerme cargo de un tema que ella planteó que no tiene que ver con el proyecto de ley, pero no puedo dejarlo pasar porque es un área que a mí me apasiona muchísimo, la educación. La diputada decía que le llegan casos de apoderados que dicen que se les impone una identidad de género a su hijo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Si tiene esos casos, por favor, póngalo a disposición de la justicia. Hay derechos e instituciones que protegen a la niñez y yo estoy por proteger los derechos de la niñez a todo evento. Pero pregunto por cuándo y dónde, porque se ha dicho muchas veces que hay esos casos en esta comisión, pero nunca se precisan, nunca se ponen sobre la mesa, no conozco ninguno. Y si hay uno donde se está imponiendo una cuestión sobre un niño y se están vulnerando sus derechos, por cierto, tiene que resolverse como corresponde. Pero quiero detenerme, porque esto se usa como un punto político para ir en contra de ideas como la educación inclusiva, políticas contra la discriminación, la educación sexual integral, etcétera, etcétera. Y quiero enfatizar ahí, quienes estamos por esas reivindicaciones, estamos por una educación en libertad. Estamos porque la educación en los colegios y liceos de nuestro país, todo el mundo pueda expresarse y ser libremente, sin que a nadie se le imponga. Porque la experiencia que yo sí tengo documentada, y que puedo decirles dónde encontrarla, es todo lo contrario, que a estudiantes lesbianas, gays, trans, se les impone que no pueden ser como son. Ese es un problema que está documentado. Y yo te puedo decir casos. Hay una ley que tramitamos y aprobamos en este Congreso que lleva el nombre de un joven que se llama José Matías, que se suicidó porque en su colegio no reconocían su identidad de un niño trans. Hay organizaciones que se dedican a trabajar esta experiencia. Fundación Selena, Fundación Juntos Contigo, Fundación OTD, Fundación Renaciendo. Ahí hay casos. Yo acabo de poner evidencia respecto a mi posición. Del otro lado yo esperaría la misma rigurosidad, pero la verdad es que no la encuentro. Voto a favor de la indicación y lamento que este debate se dé en estos términos, sobre todo cuando no tiene que ver con el efecto, o sea, el tema de la ley que estamos en discusión, pero yo no lo podía dejar pasar porque creo que con la niñez no se juega ni se inventan casos para fundamentar puntos políticos. Y si hay algún caso de vulneración de derechos de la niñez, siempre estaré del lado de los derechos de la niñez. Eso es todo. Me falta el diputado. Sí, a favor. Diputado Guzmán.
Y la B tampoco, por darle la última oportunidad. Finalmente, Presidenta. Señor secretario, Ana María Bravo. Ana María. Sí, se me perdió. Eso pues, pasa usted al final. Diputada Ana María. A favor. Muy bien. Y diputada, presidente, perdón. Sí, solo quiero decir que a la base de la indicación que trabajamos con los dos colegas hay dos conceptos que a lo mejor al diputado Araya le pueden importar, que es por un lado el interés superior del niño, que se recoge aquí, pero también el desarrollo progresivo de los niños, que no quiere decir que hay una edad en que pueden discernir y hay otra edad en que no pueden discernir, sino que tiene que ver justamente con aquello que usted decía, con el desarrollo que va teniendo y el grado de autonomía progresiva que va teniendo en esas decisiones. Y eso no es solo el compacto de la autonomía de la voluntad, sino que es una interacción que tiene que ver con sus progenitores, padres, madres, etcétera. A favor de los derechos del niño. Así se ven ustedes. Bien, Presidenta. Me ordeno sola. Y le pido disculpas, Presidente. 6 votos a favor, 2 en contra, aprobado. Y por la misma votación se tiende a rechazar las otras. 0 en contra, 2 abstenciones. aprobada y rechazada 6-0-2. aquellas indicaciones que obviamente van en contra de lo señalado. Ya estoy mareado. Aprobada la indicación y rechazada todas aquellas que iban en contra de esta indicación. Con eso terminamos la votación por hoy y para no retenerlos, palabra que se usa, que no tiene base jurídica, pero se usa harto, la retención, solamente decirles que ustedes tienen los proyectos que se han presentado por miembros de esta comisión. Respecto de eso, quería, si les parece bien, quedando 7 semanas de trabajo, mi idea es que podamos terminar el proyecto antidiscriminación, o sea, un segundo año no lo permitiría. Pero además quisiera que viéramos algún proyecto más que pudiéramos terminar también a diciembre y solicito si hay acuerdo, obviamente después en enero podemos ver otro, pensando en uno que no me parece demasiado largo ni demasiado complejo. Quería proponer el que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial. ¿Por qué lo propongo? Me tocó trabajar en algún momento en la subsecretaría en este tema. No es un tema complejo, aunque sí muy necesario. Requiere de todas maneras, y le pediría al Ejecutivo, si hay acuerdo, que trabajen en lo que es la parte financiera de esto, porque eventualmente también hace parte de la agenda legislativa del Ejecutivo en materia de derechos humanos, y por lo tanto con esos dos podríamos terminar el año, proponiendo después, la verdad es que algunos de los otros proyectos que son bastante más complejos. No sé si les parece, para ir avanzando, tenemos todo esto todavía por tratar de resolver. No entiendo cuál es el tenor del acuerdo. Ver este proyecto de ley. En las ocasiones Como segundo punto. Entonces, ¿cómo se traduciría eso? La próxima vez dedicamos un tiempo, que puede ser 1 hora y un poco más, para este proyecto, y en este caso estaríamos en una de las primeras audiencias, podríamos invitar a gente para que, 1, se presente el proyecto, y 2, a gente que nos pueda ilustrar sobre esto. Diputado Guzmán. Presidenta, yo creo que podríamos usted hacer una propuesta de distribución de tiempo en el cual varios cuentas, proyecto de ley antidiscriminación, y el resto del tiempo quizá usted misma tenemos una agenda de invitados también pendiente, algunos informes que sería bueno, entonces una distribución de tiempo adecuada. Y bueno, Presidenta, aprovecho también a hacer otra solicitud a la comisión. La indicación, la última que se votó, de la cual también soy autor, no pude votarla por estar en otro trámite legislativo. Quería pedir la autorización de la comisión de forma unánime para poder
incluir mi voto a favor de la indicación, insisto, en calidad de autor, y creo que no altera en nada la votación que ya tuvimos. Gracias, presidente. ¿Hay unanimidad de parte? Perfecto, hay unanimidad. Solo un puntito, presidenta, muy chiquitito sobre, o sea, en los tiempos que usted va a disponer, yo como sugerencia diría que prioricemos sesiones especiales para las audiencias de repente para que no se nos obstaculice el de ley antidiscriminación. Momento, es que hay otra cosa. Yo honestamente creo que si tuviéramos muchas sesiones especiales o extraordinarias, tenemos una gran lista de personas para audiencia. Por lo tanto, yo dejaría acotado a el proyecto, digamos, una o dos personas. Podemos ir alargando, digamos, si requerimos más expertos, así damos tiempo al Ejecutivo también para que trabaje financieramente. Y queda pendiente establecer, y les voy a pedir que lo hagamos durante sesión de sala, porque no veo otra posibilidad para tener las audiencias, si les parece. Diputada Pizarro. Sí, yo, muy breve, presidenta, quiero agradecer la voluntad de incorporar este proyecto de ley, que si bien soy la autora, creo que tiene un contenido y una fuerza histórica muy necesaria, pero también una reparación pendiente por décadas. Así que quiero agradecer la voluntad de incorporarlo en la discusión. Gracias, diputada. Entonces quedamos así. La próxima semana seguimos con antidiscriminación y después de los varios, etcétera. Y la última parte le voy a pedir a quienes son los autores del proyecto primero que expliquen el proyecto, lo expongan, y en la siguiente vemos invitados para que nos ilustren mejor. ¿Les parece? ¿Se acuerda? Se levanta la sesión.